agradable visita de un personaje muy querido en la ciudad de Cuenca y que vamos a conversar con él para reeditar momentos, yo diría, de uno de los acontecimientos históricos de la ciudad de Cuenca, que fue la tragedia de la Josefina de un 29 de marzo de 1993. Y el general Méndez, que le tenemos aquí en nuestro medio, le veo muy bien al general, ¿no? Gracias. Siempre se le veía a usted un superhombre, le veíamos, era siempre dispuesto a proteger al pueblo. así. Y el general nos visita en esta mañana. Él está de visita aquí en la ciudad de Cuenca, el general Juan Méndez, que fue el que estuvo muy cerca de un proceso que alarmó a toda la región por las consecuencias de esta tragedia, que de pronto los jóvenes no tienen idea lo que nos tocó vivir en aquella época. Hacíamos el papel de reporteros, ¿no? Y la concentración era en el sector de Tamuga. 33 días pasaron para que se logre, a través de una resolución del general Juan Méndez, que en su momento era el comandante de la tercera división del ejército Tarqui, y que fue parte de este proceso en un comité que realmente se puso en una situación complicada por el volumen, por la condición de esta tragedia. De eso vamos a recordar un poco. General, bienvenido, muy buenos días, un gusto que esté por acá. Gracias, un placer. Un saludo para su radio escuchas. A ver, ¿qué se acuerda usted? Ya tanto tiempo ha pasado, general, usted ya ha escrito, debe haber contado muchas veces. Han pasado 31 años ya de esta tragedia y que evidentemente nos pone en un escenario de mucha preocupación en la actualidad por lo que pueda pasar. Así es. Mire, es la preocupación constante de ver que los políticos especialmente y las autoridades de turno realmente se han olvidado de que es una tragedia y que esa tragedia se puede volver a repetir en cualquier momento. Nadie sabe cuándo, pero ahí están las rocas milenarias que lamentablemente tienen una conjuntura geológica muy peligrosa de deslizamientos. Es simplemente cuestión del tiempo y de las condiciones para que los factores desencadenantes hagan que esas rocas y todos esos cerros, al igual que el Cerro Tamuga, se vayan abajo. Eso va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? Eso lo sabe solo Dios. Entonces, lamentablemente, la gente ha olvidado, y eso es culpa de las autoridades y de nosotros los viejos, que no recordamos a las nuevas generaciones que eso es una tragedia que puede venir y que hay que prevenirla. Hay que prevenirla, ¿cómo? Enseñando a las nuevas generaciones, a las familias, cómo hay que enfrentar esa amenaza. Hay que enseñar a las nuevas generaciones que deben vivir con esa amenaza que no se va a ir nunca, porque está ahí. Bueno, y había la advertencia, acuérdese, Así es. Fray Vicente Solano, ¿no? A más de eso. Él ya le escribió, estamos hablando hace más de 100 años, que advertía de lo que podía pasar en este lugar, y lógicamente con el tiempo se han ido haciendo trabajos, pero no es suficiente. Yo le quiero pedir a usted que recuerde ese escenario que fue conmovedor en esa época aquí en la ciudad de Cuenca. Mire, el escenario fue indudablemente apocalíptico. Murieron más de 75 personas, el cerro se fue abajo, más de la mitad del cerro, se taponaron los 10 ríos de Cuenca, más los ríos de la provincia del Cañar, desapareció el río Paute, quedó totalmente seco, era impresionante, y naturalmente eso fue un escenario muy grave, que el país y el pueblo, especialmente del Austro, Cuenca, así es. Entonces, mire, se puede ver, o sea, esta educación debe dárseles a las nuevas generaciones para que aprendan a convivir con esta amenaza que en cualquier momento puede efectivizarse otra vez. La mitad del Cerro Tamuga está ahí y listo para deslizarse. El problema es que no tomamos en cuenta los factores desencadenantes, no tomamos en cuenta los indicios de lo que puede suceder, y frente a eso, la pérdida de vidas humanas es muy grave, muy grave. Ventajosamente a mí,
la misión que me dieron y la que tenemos todos los soldados es salvar vidas, y eso es lo que hicimos en ese tiempo, como lo estamos haciendo ahora, frente a otra amenaza, frente a otro fenómeno, ¿no es cierto? Los soldados siempre enfrentan las amenazas para proteger a su pueblo, y el día que no lo hagan así, pues habrá desaparecido el ejército ecuatoriano y las Fuerzas Armadas, porque el día que no se entienda que la misión fundamental es esa, entonces ya no habrá razón de que exista. Así de simple. ¿Qué se acuerda de esa fotografía? Mire, esas son la fotografía en donde ya se ve la dimensión de lo que iba creciendo el agua hacia la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es la amenaza y por qué el título de mi libro, que lo lancé aquí en la ciudad de Cuenca en el 2017, Cuenca, la próxima tragedia? Muchos me recomendaron que ponga la tragedia de la Josefina. No, es Cuenca, la próxima tragedia. Recordemos que el agua llegó prácticamente hasta Capurispamba. Claro, claro. Y de ahí, si hubiera sido unos 10 días más, llegaba al aeropuerto de Cuenca. ¿Y por qué pasa eso? Y usted nombró a Fray Vicente Solano. Él es uno de los primeros en darse cuenta de eso, que era un estudioso. Después ya... fotografías generales. Así es. Ese es el lago. El lago que se formó, que tuvo 280 millones de metros cúbicos de agua, que saliendo toda esa cantidad de agua, la hidroeléctrica de Paute hubiera volado por 100,000 pedazos. Y hoy, 31 años después, estamos viendo cuán importante es la central hidroeléctrica de Paute para la economía y la supervivencia del país. Pero no tomamos en cuenta. Entonces, mire, hay que proteger. Si ahora nos está haciendo efecto, ¿qué hubiera pasado si eso se hubiera destruido? Si los soldados con las autoridades y todo el pueblo no hubiéramos trabajado como se trabajó. Entonces es importante pensar que hay que trabajar, que hay que pensar también que la amenaza está ahí. Las rocas y sus junturas se están deslizando milimétricamente todos los días. Y siguen explotando. ¿No? Y siguen explotando las arenas. Entonces, mire, ¿culpa de quién es eso? De las autoridades de turno. Entonces, las autoridades de turno, el pueblo ya debe exigir, como exigía antes, que cumplan con su deber. Si se les nombra autoridades, es para que sirvan al pueblo. De tal manera que un lago de esa magnitud, cuando salió o se desaguó la Josefina, pues era apocalíptico. Yo estaba controlando a mis tropas desde el helicóptero y a la gente de Paute, que yo a todo Paute les saqué 600 metros arriba. Ahí les tenían campamentos. Y si no hacía eso, hubiera tenido centenares, miles de muertos. Pero ventajosamente, y Dios mediante, se lo hizo bien. Pero eso olvidaron. Ese acontecimiento es importante, ¿no? La decisión que tomó y el día ya de la explosión, digamos, de la utilización ya de los elementos para retirar el material, que fue en la madrugada del sábado 1 de mayo, ¿no? Así es. Mire, es que las cosas son como Dios dispone. Fue una decisión difícil. Bueno, indudable. ¿Ah? ¿Qué es lo que podía haber pasado? Y si ¿no? fracasaba. ¿Qué tal si fracasaba? Hubiera estado contestándole desde el penal García Moreno. Y nadando en el Parque Calderón. Exactamente. Mire, el problema es que habíamos luchado tanto, la gente estaba tan desesperada. Hubo un día en que de las 7 de la mañana a las 11 de la mañana se inundaron alrededor de 200 casas en el sector de Chayoabamba. Imagínense, en tan pocas horas, porque la gente no creía, veía la amenaza pero no creía, y hasta cuando vino la inundación, que era una inundación silenciosa por el desnivel hacia la ciudad de Cuenca. Recordemos que Fray Vicente Solano dice que Cuenca era una gran laguna lacustre y que en algún cataclismo se abrió, se rompió el Tahual y se formó el río Paute y Cuenca quedó para ser la ciudad que es ahora. Pero por eso mismo tenemos que tener cuidado y pensar que eso se va a repetir en cualquier momento. Entonces, mire, habíamos utilizado todos los métodos, como siempre los políticos, cuando comenzó la Josefina, quisieron tomar protagonismo. El COE, que de acuerdo con la ley antigua que teníamos de defensa nacional, pues estaba conformado
por las principales autoridades. Entre esas estaba el jefe de la zona militar, pero cada uno quería tomar protagonismo, pero la tragedia era tan ¿Quiénes le grande. colaboraron a usted? A mí Porque él estaba Sixto Durán Ballén, el presidente. estaba Javier Muñoz Chávez, alcalde. Alejandro Corral era el prefecto. Monseñor Luna era el arzobispo, ¿no es cierto?, de la parte espiritual. Estaba bien, manejar eso es muy importante. Y los bomberos, yo conformé el comité de crisis en base a eso. Y entonces tomé a todos los representantes del Ministerio de Agricultura, el CREA, etcétera, para que cada uno trabaje en su campo. Y a cada uno, porque yo era el coordinador y el planificador del comité de crisis. Y en base a eso, ventajosamente todos trabajaron bien. Porque yo llevé, en vez de estar en la gobernación, que era un local muy pequeñito, los llevé a todas las autoridades al Salón de Operaciones de Guerra de la zona militar. Y ahí trabajamos. Y ahí vinieron unos ingenieros italianos, un judío, vino también uno de Holanda. A ver, ¿por qué ellos andan así en el mundo viendo esto? Porque es un laboratorio viviente. Y fueron de gran apoyo, porque yo también les di el apoyo, les di vivienda, les di comida, les di alimentación, etcétera. Entonces, mire, tuve un equipo realmente fabuloso. Y más que nada, los soldados, el batallón Cayambe, un grupo de tarea, el grupo de artillería Calderón, otro grupo de tarea, el grupo Dávalos, otro grupo de tarea, bomberos acá, policía acá, así, a trabajar como se debe trabajar cuando se enfrenta una amenaza. Hoy, frente a la amenaza del narcotráfico, hay que hacer igual. Por eso está el plan de los soldados, y todos los países del mundo tienen dos amenazas: una amenaza externa, que eso lo hace cuando un país quiere invadir a otro. Nosotros tenemos el problema con el Perú, plan de guerra contra el Perú. Cuando la amenaza interna es igual, quieren destruir al país por revoluciones, ahora se llama narcotráfico. Entonces es una amenaza interna que quiere destruir al país. Frente a eso, ¿qué deben hacer las Fuerzas Armadas? Ejecutar el plan de guerra de defensa interna, no el plan de conflicto interno, armado. No conozco yo esa palabra, pero bueno, seguramente se han modernizado. A ver, que de alguna manera el ejército está hecho cargo a su manera. Así, y debe seguir, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, no? Mire, el ejército está conformado por seres humanos. Si no se planifica bien, si no se dosifica, la gente se va a cansar, la gente se va a corromper, porque el dinero del narcotráfico es tan poderoso, claro, que sus tentáculos alcanzan cualquier nivel. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, el jefe del comando conjunto y los comandantes de rama. Ya que comentó este tema, nos salimos un poco de tema, pero no deja de ser. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado este rato? Muy simple. El Estado debe dar cumplimiento al plan de guerra para que sobreviva el país. Y el plan de guerra no es solo las armas, no. El militar no debe estar ahí solamente andando en las cárceles, protegiendo acá. Apagando incendios. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un trabajo de seguridad y un trabajo de dar vida y proteger a la gente. Es decir, trabajo de seguridad y trabajo de desarrollo. Usted no puede solo con las armas solucionar el problema. Usted tiene que obligar como presidente a todos los otros ministerios. Tiene que utilizar los 4 campos del poder nacional. Es decir, van los soldados, va la salud, va la educación, va el trabajo. A los presos hay que hacerles que trabajen porque devenguen su comida. Como está haciendo El Salvador, si no es nada del otro mundo hacer eso. Entonces, tiene que ir aparejado. Cuando se enfrenta a estas amenazas, hay que hacerlo desde el punto de vista de seguridad y protección. ¿Y usted ve el escenario para esto? Y desde el punto de vista... En el Ecuador, el presidente está haciendo bien, está haciendo mal, le hace falta más apoyo. Mire. O dejarle actuar más a las Fuerzas Armadas y a la policía. Lamentablemente, cuando un país tiene que sobrevivir, porque tenemos que sobrevivir frente a esta amenaza, que no es solo al Ecuador, es regional. Este es un problema del narcotráfico América Latina, claro, mundial. Mire, entonces tenemos que reaccionar, tenemos que dejar esa indolencia el pueblo.
Si el pueblo no reacciona y déjese que mi importismo y nombra presidentes que han sido de las FARC, como el caso de Colombia, y nombra y se ríe del chiste, de la desvergüenza, del crimen, del asesinato, entonces es un pueblo que va al precipicio. Si yo solo defiendo mis intereses, mi metro cuadrado, sin darme cuenta que va a erosionar a mi alrededor y me va a succionar. Ahí está el caso de Venezuela, ahí está el caso de Nicaragua. Ecuatorianos tienen que despertarse. No es solo cuestión del gobierno y de las Fuerzas Armadas, es todo el pueblo. Y el pueblo tiene que reaccionar de una manera única. ¿Cuál? Dejar la indolencia y el queme-importismo. Estamos defendiendo solo nuestros intereses personales, buscando quién me salvará. No, todos tenemos que salvar. En el caso de la Josefina era muy puntual. Era un problema, una amenaza puntual. ¿Y usted sí sintió ese apoyo y respaldo? Pero claro, todo había el pueblo también gente que estorbaba, general, ¿ah? No les dejé que me estorben. Sí, con su carácter, no, es con que, su personalidad. Es que mire, es que un comandante tiene que tomar estas decisiones. Si no toma decisiones, no es comandante. Para bien o para mal. A ver, cuente esa decisión, porque yo me imagino cuando le decía a las 5 de la madrugada del primero, ¿qué decidió usted? Porque claro, ya había la desesperación de que el agua seguía llegando a la ciudad de Cuenca. Ya no había ¿Qué le hizo pensar que era calculado? ¿Qué es lo que pensó? ¿O era un riesgo el que se estaba llevando? Primero, la decisión que se tomó. La inspiración vino de Dios. Usted se inspiró, ya. No yo. Dios me inspiró. ¿Por qué? El día anterior yo le llevé a la Virgen del Cajas. Fuimos del Padre Martínez, la Patricia Talbot y unas 3 familias católicas. En el helicóptero con la Virgen a la Josefina. Aparentemente no pasó nada y dimos una misa. Al siguiente día, 5 de la tarde, me llama a mí el jefe de logística de la división y me dice, general, venga porque tiene que firmar el envío de 300 Lows, el cohete antitanque. Yeah. Había que devolver a Quito porque estaban ya 5 años pasados. Y un explosivo pasado a usted le puede explotar en la cara en 1 minuto, en medio minuto o en 1 año. Es como cuando usted se toma una medicina caducada, igualito. Entonces, y era ese día. Y yo tenía que regresar porque el aeropuerto estaba abierto hasta las 6 de la tarde. Ahí no teníamos vuelos nocturnos, ¿no? Y claro, yo al oír la palabra Low, enseguida me vino a la mente. Yo había estudiado el Low cuando era cadete. Es un arma antitanque, que el momento en que choca con una superficie dura, como es las planchas del tanque, manda 2000 grados de temperatura y le funde al tanque. Por eso es arma antitanque. Entonces, claro, yo sabía eso como cadete y como oficial. Y por eso enseguida vino la idea. Utilicemos en esa roca, porque el problema de la Josefina era la roca enorme que nos ¿Usted pensaba que iba a funcionar o tenía sus dudas? No, pero claro, o sea, para las características de... Por las características del arma, yo dije, tiene que partirle a la roca y abrirse. Pero disparamos de Low y solo salieron unas pocas burbujas. Como quien dice, no ha pasado nada. Pero no era así. Claro, hizo efecto, se estrizó posiblemente la roca y el resto hizo la naturaleza. Le rompí en 100 pedazos, por eso que a las 5 de la mañana me llama el jefe de personal que el día anterior me dijo, quiero ir a conocer, vaya a conocer bien. Me parece, a las 5 de la mañana me llamó desesperado a decirme que iba a evacuar. Le dije, usted se queda ahí, porque en oscuras, ¿cómo va a bajar? Se va a morir antes de hora. Y yo no quiero que se muera. Quédese ahí. Ahí se quedó y salvó la vida. Y entonces, claro, ahí vino ya la ruptura y el ingeniero italiano nos había ya manifestado. La única solución es la que actúe la naturaleza. ¿Y cómo va a actuar? Le dije, mira, hay que ver cómo... Eso me dijo él, pero yo ese rato me acordé de todo esto. Me dijo, esa roca tiene que ser como de lugar, sacada, rota, explotada. No había cómo utilizar explosivos, porque es otro... Me querían enjuiciar, me iban a llevar a la Cámara de Diputados, a estas asambleístas chistosas que no saben qué tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces, por no haber disparado, que por qué esperé 1 mes para disparar. Pero eso fue una inspiración de Dios de ese momento. Entonces, claro,
Se disparó a las 5:30 más o menos, no, aparentemente no hizo ningún efecto, porque medíamos la cantidad de agua que salía, no subió en nada. Y entonces pensamos que no pasó nada. No, la naturaleza hizo el resto. Le partió a la roca en 100.000 pedazos y, claro, comenzó el desagüe de la Josefina. Y había el riesgo de que a lo Ahora mejor desaparezca Paute. Todo el eso. problema es, yo tenía dos amenazas. La amenaza del lago contra Cuenca y que eso va a volver a pasar. Y todas las hermosas villas que han construido en todos sus sectores sin preocuparse de leer ese libro en donde están las zonas de alto riesgo en Cuenca. Yo no sé qué haga el municipio en ese sentido. No tengo por qué saberlo porque realmente no sé si tomar las medidas. Estar preocupados. Entonces, mire, ¿por qué están hundiendo tantas casas bajo Turi? Porque es una de las partes más peligrosas de Cuenca. Turi, Gapal, Yacao, Huangarcucho. Todito eso son zonas de alto riesgo que esté en el libro. Y que esta comisión europea ecuatoriana, suiza ecuatoriana que estuvo aquí, ellos dejan, lo que yo estoy diciendo, he leído del informe de ellos, dejaron sensores, están haciendo caso de esos sensores. No para nada. ¿Dónde están esos sensores? ¿Quién maneja? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Autoridades, conformen una comisión especializada de monitoreo y vigilancia permanente de la cuenca del Paute. La contextura geológica es altamente preocupante. La amenaza está ahí, cualquier rato va a pasar. ¿Qué se tendría que hacer allí? Porque ya en el 2011 ya hubo un intento de unos estudios que costaron una millonada, pero deben estar en algún cajón. Sí, en el 1996, 97 y 98 la Comisión Suizo-Ecuatoriana dejó todo, dejó instalando sensores de deslizamiento. Y por eso sabemos que Paccha... Ya no debe haber, pues entonces, debe haber desaparecido por el paso del tiempo y el descuido. Eso hay que preguntarles a las autoridades de turno que han pasado. Yo haría una fiscalización y a los responsables los mandaría a la cárcel. Porque están jugando con la vida de cientos de miles de cuencanos y pauteños. Porque la amenaza está ahí. Entonces, mire, una vez que me dio la información el logístico, yo pensé eso. Entonces dije, mándeme en helicóptero 2 lows. Es prohibido transportar armamento en un helicóptero. Me dijo mi general, yo no puedo obedecer esa orden. Le dije, usted cumpla la orden y diga, ya le voy a poner por escrito y firmado. Me manda los 2 lows. Me mandó los 2 lows. El un low, claro, no es tan fácil. ¿Por qué utilizar un low? Porque no tiene onda expansiva. Todo explosivo tiene una onda expansiva, y por eso no podíamos utilizar en el Cerro Tamuga ni dinamita, ni TNT, ni C4, ni ningún explosivo. Pero como este cohete no tenía onda expansiva, porque el chorro de la onda expansiva se va hacia atrás, y atrás no debe haber ningún obstáculo de 25 metros de los cohetes. Entonces, naturalmente, yo le dije, bajo mi responsabilidad, mándeme. Me mandó, y el otro se cogió y se disparó. Pero no, claro, y se fue se lo mandó como un torpedo de submarino. Por dentro del agua a la base, nomás se le apuntó. Y se partió seguramente en la noche, ¿no es cierto? Y el resto hizo la naturaleza. Y al siguiente día, ahora yo tenía el problema de toda la amenaza, ya una vez producido el desagüe de la Josefina. Entonces, mi principal problema, la central hidroeléctrica. ¿Y sabe quién salvó a la central hidroeléctrica? Paute, Taita Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hice el momento en que se comenzó a ir ya todo el agua era apocalíptico. Salían 21 metros cúbicos por segundo, 21.000 metros cúbicos por segundo. Y la central hidroeléctrica está calculada para 11.000 metros por segundo. O sea, volaba en 100.000 pedazos. Pero como la roca debajo de la Josefina era roca azul muy dura, se formó un remolino enorme, y de 2 brazos. Un brazo iba hacia el Paute, y el otro brazo se fue por el río Jadán, que es el Salvador de Cuenca. Por ahí se fue aguas arriba, hasta 10 kilómetros arriba se fue el agua, inundó todo eso, y ahí se dispersó la energía, y salió con 10.000 y pico de metros cúbicos. Por eso se salvó
Es increíble, central ¿no? hidroeléctrica. Ese fenómeno, ¿cómo se da? O ¿no? sea, es que no es increíble. ¿Quién cree que maneja todas las fuerzas del cosmos? Entonces, los hombres lo que hacemos es poner a disposición de él y del pueblo nuestros conocimientos, nada más. Y es lo que deben seguir haciendo. Oiga, general, preocupa porque evidentemente cuando uno pasa por ese sector da miedo, ¿no? Da miedo, Indudable. uno así pasa nomás, pero a la larga ve que se sigue trabajando, ¿no? Pero Siguen bajando siguen material. sacando. En épocas anteriores hicieron incluso un trabajo supuestamente de remediación, pero no había tal, se estaban sacando No hay el tal. material. Incluso había una especie de disputa por ese material. Es que es plata. Claro. Y a la plata inmoral e indecente que hay que hacer, sancionar las autoridades, sancionar. Hubo un programa de remediación, ¿dónde está? ¿Dónde están los sensores y las estaciones de control? Paccha se desliza aproximadamente 1 milímetro por año, ¿sabe? Paccha es 1 milímetro. ¿Sabe qué significa 1 milímetro por año? Que el rato que se deslave van a venir más de 1000 toneladas de derrumbe, de piedra y roca. Porque son fallas geológicas. Fallas geológicas. Turi igual, Todo. ¿no? Turi, Gapal, Chayabamba, vaya a ver las casas que hay en Chayabamba. El municipio les diría a los señores que compraron y han hecho esas hermosas casas, mire, ustedes están en una zona de riesgo, mire lo que está pasando con el terminal que hizo la Odebrecht, que robó la plata con el señor Correa, mire cómo está hundiéndose. Eso es producto de eso, de una falla geológica que baja desde Siticay y desemboca en el río Tomebamba. Usted debe saber de la famosa falla de Girón. Indudable. Que es otro tema que no le toman en cuenta. El Ecuador, mira, acuérdese que Humboldt, el sabio francés, dijo, yo no sé cómo un pueblo puede vivir tranquilo, cantando su vida, en una zona de tan altísimo riesgo. ¿Sabe cuántos volcanes hay en Quito? ¿Cuántas volcanes? Más de 80 y pico de volcanes. Solo Quito. Baños aquí, dice, está apagado. Claro, no, cualquier rato puede. No hay volcán apagado. Y Julio decía, además todo, volcanes y sentados sobre entonces, oro, ¿no? Sobre todo eso no hemos hecho caso. Y no les importa, ¿sabe por qué? Porque cuando no se tiene una moral cimentada adecuadamente en el sentido de servir a su patria, pues solo les interesa la plata. Eso es lo que está y pasando, lamentablemente, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora. Y entonces por eso viene el quemi-importismo. No, mientras yo quiero ir a ser ministro de Finanzas o a las aduanas o al SRI para robar y tener mi casita, mi departamentito en Salinas, mi carrito y el resto, lo que no nos damos. Y van a vivir sus hijos y viene la tragedia. Eso es lo que no pensamos. ¿Cómo van a vivir sus hijos? Con la plata, si se le viene la montaña encima o la laguna, le desaparece todo. ¿De qué le ha servido la plata? Oye, general, y no se hace nada porque siguen construyendo en las quebradas, en las partes. Mire, el terminal que tenemos nosotros, que está hundiéndose, y que es un peligro, es una bomba de tiempo todo lo que está pasando. La Josefina fue un aviso a tiempo, para que las autoridades tomen las medidas del caso. El Tahual por dentro está carcomido. ¿Y sabe por qué está carcomido? Porque la fuerza del agua, cuando se hizo la laguna, el agua subió y salió agua en San Cristóbal, que está cientos de metros arriba. ¿Qué pasará cuando el rato hemos pensado un temblor de 4 o 5 grados pase? ¿Qué puede pasar? Puede darse, cualquier rato. Los factores desencadenantes están ahí. ¿Cuáles son? Los deslizamientos que están sucediendo por la fuerza de gravedad de la Tierra. Toda la vida hay deslizamientos, pero tienen que controlar. ¿Qué otro factor desencadenante? Inviernos rigurosos, que los podemos tener y vamos a tener con el cambio climático. Vamos a tener, ¿no es cierto? Y entonces, y el tercero, la sacada de materiales de arena y de piedra, lo que están haciendo, minando las bases de unas rocas que de por sí están deslizándose, le minamos las bases y los cimientos, ¿qué va a pasar? Entonces eso la ciudad tiene que hacer, y el alcalde y todo el mundo tiene que decirle a la ciudad lo que yo le estoy diciendo.
No le estoy poniendo miedo. La gente dice, el general Méndez nos cuenta eso y tenemos miedo. Yo no le cuento para que tenga miedo. Yo le digo la verdad de la amenaza que está ahí. Las rocas están ahí. Ahí están las rocas, con las culturas delicadas. El día menos pensado tenemos otra hecatombe, igual o superior a la Josefina. ¿Dónde está el plan de contingencia? Hay que preguntarles a la Secretaría de Riesgos. Oye, general, usted dejó todo ese informe, ¿no? Ya admitiendo, ¿no? Absolutamente ¿Le hizo todo. alguien caso? Y dejé el libro también, entonces busquen el libro y entérense de la amenaza. Haga llegar, pues, general. No, lo que pasa es que se hizo 300 libros con mi dinero, con mi trabajo. Y no, ¿quién me va a financiar? A mí me financia la conciencia. Entonces, mire, y sin embargo, como cuencano, vine acá, hice el lanzamiento en la Unión Nacional de Periodistas, me acompañó Alberto Ordóñez Ortiz, lamentablemente ya falleció. Mi compañero y amigo Albeiro Malo, trabajamos, se hizo el libro, y bueno, yo no tengo idea qué ha pasado, qué sucedió, yo lancé, yo no vendí los libros, eran gratis, como los 3 libros que he escrito, todos fueron gratis. Ojalá sirva algún rato. Usted sabe que aquí la cultura y todos los aportes que pueda dar, no, la gente no paga, ¿no? Solamente esos libros de mala calidad sí aportan, pues, ¿no? Cuando hay palanqueo. Lamentablemente, pero eso nos va a costar lágrimas. Y oiga, lamentablemente, a ver, general, pero que quede para como grabación incluso, ¿cuál es la recomendación que se tiene que dar en este momento? Mire, porque todavía de pronto, ¿y qué es lo que hay que hacer, no? Porque evidentemente en este momento el riesgo está allí latente. Mire, si el riesgo está latente y la amenaza, cuando usted tiene una amenaza, ¿qué debe hacer? Analizar y saber cómo va a enfrentar esa amenaza para sobrevivir. Cuenca y el austroecuatoriano, por la contextura geológica de sus montañas, tiene que tener un comité permanente de monitoreo y seguimiento y los planes de análisis de riesgos y manejo de crisis para salvar a la población. En esos planes deben estar los planes de educación, enseñar a las generaciones venideras de este riesgo, para que aprendan a convivir, pero que no se vayan a dejar amenazar y morir por ignorancia. Tienen que saber cómo enfrentarlo. Cuando usted sabe cómo enfrentar una amenaza, usted está tranquilo. Pero cuando no sabe y le cae la amenaza encima, usted se aloca y se muere. Entonces, si vino esta comisión, 3 años a trabajar, hizo un estudio pero fabuloso, yo lo he leído todo el estudio, y por eso estoy conversando con usted. Entonces quedaron una serie de sensores de los monitoreos, de los deslizamientos. Usted con esos sensores puede darse cuenta de la inminencia de una caída de una montaña. ¿Y quién tiene esos estudios aquí este rato? ¿O en manos de quién quedó? En manos de eso, yo ya salí del ejército, yo salí en el año, después de la Josefina, pues eso no lo voy a discutir porque son asuntos militares. La Josefina para mí creó una sana envidia, entre comillas, ¿no es cierto? Y entonces yo ya me fui de las Fuerzas Armadas, pero ¿qué deben hacer ahí? Eso quedó, mire, la universidad participó en esta comisión, la alcaldía participó, entonces a ellos la población debe exigirles, señores, pongan en ejecución lo que esa comisión hizo. Una comisión de altísimo nivel. Eso genera cuando hay conciencia y hemos tenido un montón de politiqueros en los últimos años. Pero ahí están ustedes, los medios de comunicación. Muy bien. Yo creo que hay que hacer para ese acuerdo, exigir, ¿no? Para exigir, no solo acuerdo, exigir, porque es la supervivencia de la ciudad. Porque mire, el rato que se tapone y no haya cómo, ¿cuál fue otras? Yo digo, el comité construir lo que recomendó, no el general Méndez, sino la pléyada de ingenieros nacionales y extranjeros, porque en la Josefina trabajó todas las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación, trabajó la Universidad, la ESPE del Ejército, aquí la Universidad de Cuenca, con mi compañero que estaba de rector de la Universidad, el doctor Teodoro Cuello, trabajamos, y vinieron técnicos, todo. La pregunta es,
¿A dónde fue a parar todo eso? ¿Quién ha hecho el seguimiento? No ha habido nadie. Exactamente, entonces, o si hubo inicialmente, ya ha desaparecido. Entonces, mire, eso tienen que retomar. Primera recomendación, crear un comité permanente de vigilancia y reorientación de los problemas geológicos cíclicos que están en las montañas que rodean a Cuenca. Mire que sí hay, sino que, como dice Por usted, eso le digo. no dice. Mire, entonces es que eso tiene que ser permanente. Antes que tener alcalde, hay que tener un gerente que maneje esto para que sobreviva la ciudad. Sí, ¿No es cierto? De acuerdo. Bueno, segundo, mire, y lo más importante, educar. Hay que crear en las escuelas, colegios y universidades una materia que diga análisis y manejo de riesgos. El niño a que aprenda dónde vive. Usted vive en Paute, sí, niño, mire. O sea, una educación permanente de conocer las amenazas y los riesgos. De tal manera que, y tener en todos los cantones y parroquias comités de manejo de crisis para dirigir a la población. Y todos estar preparados, nada más. Eso es lo que existe. Dos cosas. Estaba buscando, hay unos folletos que ya hacían las Fuerzas Armadas sobre el tema de riesgos de los ríos, ¿no? Yo tengo por allí un folleto de hace unos 25 años siquiera, en donde establece los riesgos de cada uno de los ríos de Cuenca, ¿no? Perfecto. Incluso su historial, pero sigue siendo perdiendo. Es que sale ese momento y se olvidan. Por eso tiene que ser obligatorio. Materia de conocimiento de escuelas, colegios y universidades en toda la cuenca del Paute, en todo el Autro y en todo el Ecuador debe educarse. Mire, yo les he dicho en Quito, a mí se me ponen los pelos de punta el momento en que en Quito el Guagua Pichincha explote 10 de la mañana con una intensidad que destruya. ¿Qué puede pasar? Cualquier rato, ya. ¿Qué van a hacer los papás 10 de la mañana? Mis hijos, en esa batea que es Quito, ¿no? Sabe el hecatombe, el mare magnum que se va a formar. En cambio, qué diferente sería si es que yo como padre de familia conozco que en la escuela de mi hijo hay un plan de protección a los niños, ¿Qué hacer en ese un momento? plan de evacuación, que sepan cómo es en otros países y por qué no lo hacemos. Y estamos preocupados más en la politiquería, en lo que diga el X. O sea, esa Secretaría de Gestión de Riesgos no funciona. Solamente está cuando ya ha pasado alguna desgracia nada más. ¿Qué están haciendo? Están haciendo No hay mitigación y reacción. No hay prevención, que es el primer paso en manejo de crisis. Aquí manejo de riesgos, gran cambio de nombre. El señor Correa vino, quiso desaparecer todo, cambió el Consejo de Seguridad Nacional que se llamaba COSENA, ahora se llama CONGOPE, CONGEPE, no sé qué. Votó la Defensa Civil, ahora se llama Comisión de Riesgos, le hizo ministerio, solo para robar la plata, hay que decirlo clarito. Pregunte a esos señores, a lo mejor se hayan especializado, yo no puedo criticarlos, pero es cuestión de que la ciudadanía les pida. Hay alguna cosa, corren a dejar colchones y comida. Señor, eso no es prevención de riesgos. ¿Y entonces quién maneja eso? Oiga, general, había un estudio, no sé, debe haber visto usted por el año 2010, 2011. Hicieron un estudio de remediación en el sector de la Josefina. ¿Sí vio alguna vez ese estudio? Y costó algo así como $12 millones, pero desapareció. Hablaban de túneles, de hacer un poco de cosas. Yo había manifestado, porque fue una recomendación del Comité de Trabajos, en que una de las soluciones, y es una de las soluciones, que se planteó, hacer la carretera por Huangarcucho, o sea, por la otra orilla del río, recto. Ahí estaba el topo, aquí haciendo los túneles en Baeza y todo el sector. Yo le dije al presidente, traigamos a Cuenca el topo y hagamos el túnel y la carretera va de Huangarcucho a Gualaceo. Y en caso de que se hunda el Tagual, el río se lo canaliza por ese túnel y no ha pasado nada. Pero los politiqueros del presidente, yo recuerdo, me dijo, general, eso no es su incumbencia. Le dije, sí es de mi incumbencia, señor presidente, porque yo soy cuencano. Entonces, no quiso, no lo hizo.
Y ahí está. Y entonces cuando el Tagual se hunda, ¿qué va a pasar? ¿Cuánta gente va a morir? Los que tengan haciendas y casas por ahí podrán estar tranquilos. El general Méndez no pone miedo. Lo que yo estoy diciendo no es para que tengan miedo, sino para que sobrevivan y se paren y exijan a las unidades, en primer lugar, un comité permanente que vigile esto. Y en segundo lugar, hacer esa carretera para que en caso de que pase, tener por dónde llevarle al río Paute. Oye, es Solución. cuestión de decisión del municipio, armar ya una unidad, de lo que usted dice, de un comité de gestión permanente, para que haga un seguimiento y que... Bueno, aquí estamos pensando en un nuevo aeropuerto que no hay ni dónde hacer, ¿no? Estamos pensando en cosas gigantes cuando lo que usted está manifestando es mucho más importante, sobre todo por la tranquilidad de la población, ¿no? De la misma ciudad de Cuenca que sigue expandiéndose para ese sector. Indudable. Está expandiéndose. Guangarcucho ya está lleno de casas. Y cuando venga el problema y las casas desaparezcan, en 200 casas de 7 a 12 del día desaparecieron en la Josefina. Ahí yo les dije a ese señor que tenía un castillito, no me acuerdo el apellido de este señor, tenía un castillito que hasta ahora está ahí. Le dije, retire las cosas, saque las cosas, porque se viene la inundación. Mira, aquí le voy a comentar yo a la ciudadanía, por eso la gente tiene plata, porque toma decisiones adecuadas. Le hablo de Henry el Juri. Claro, Henry el Juri tenía unos laboratorios enormes, carísimos, porque repartía a toda Latinoamérica y al mundo, creo. Tenía bancos de semen, de ganado, carísimos, en Guangarcucho. En Guangarcucho, claro. Ya. Él vino a la zona militar, él era mi amigo, mi contemporáneo. Me dijo, general, yo quiero saber qué va a pasar a comienzos de la Josefina. Pero mire la capacidad del individuo, ¿no? Le dije, a ver, ¿en dónde está tu hacienda? Aquí. Mira, le dije, en 24 horas tienes que sacar todo lo que tienes ahí, porque de no, se hunde. ¿Sabe lo que hizo? Salió, alquiló 200 vehículos y sacó todo. A las 7 de la noche no había la hacienda de Guangarcucho del Henry el Juri. Claro. Mire, entonces, es lo que tiene que hacer la ciudad. Prepararse y evitar. Yo ya le doy 2 soluciones, tiene. Crear un comité de vigilancia permanente y la segunda, iniciar la construcción de la carretera a Gualaceo y a Paute por el lado derecho del río Cuenca. Y donde hay loma, montaña, túnel. Ahora con el topo usted puede hacer túnel. Claro, claro. En ese tiempo costaba 600 millones de sucres. Entonces, el presidente me dijo, general, usted como quien dice, dedíquese a lo militar, pero no acá. Le dije, señor presidente, yo soy de Cuenca y aquí hay una ciudad. Y usted debe hacerlo. Pero el don Sixto era bastante racional. Pero bueno, actuaba en función de la él era muy racional, Vicente, pero cuando era de tomar decisiones políticas, era político. Malos políticos, porque el político, su primera misión, ¿qué es la política? Es el bienestar del pueblo. Son todas el político. ¿Qué es la política? Son todas aquellas normas encaminadas al bienestar del pueblo. Esa es la esencia de un político. Aquí, en cambio, es todas las condiciones y esencias para hacerse rico de la noche a la mañana. Es decir, robe. Muy mal. Es el país que estamos viviendo. Qué pena, ¿no? Así es, lamentablemente. General, ¿qué puedo decirle? Agradecerle su presencia. Creo que queda esta grabación como un importante testimonio para seguir editando. Yo creo que hay que seguir difundiendo esta entrevista, que me parece importante como una advertencia. Y le voy a enviar al alcalde y al prefecto esta entrevista, ¿no? Ustedes tienen mucha responsabilidad en lo que pueda pasar de aquí en adelante, porque ustedes son los orientadores, comunicadores honestos que orienten a la población hacia el bien común, no hacia el bien de los partidos políticos, que lo único que buscan es la miseria de la patria y el enriquecimiento individual. Yo le decía hace un rato, la falla de Girón, hay un ingeniero de apellido Izquierdo que igual tiene esa preocupación y como dicen, no le paran bola. No es que mire, la hasta falla... que haya una tragedia, porque ya Santa Isabel se está hundiendo. Pero lógico, es que está en la falla geológica. ¿De dónde viene esta falla geológica? Esa falla geológica viene de lo que se llama el nido sísmico de Guayaquil, que es producto de las 2 placas, la placa de Nazca y la placa latinoamericana. Que eso existe, eso está ahí.
Acaba de pasar un terremoto en Arequipa, porque es lógico y eso va a seguir pasando. Entonces, estas dos placas generan una serie de fricciones y una energía brutal, eso se llama un nido. El nido está en Guayaquil y de ahí se dirige ¿a dónde? Viene acá a la provincia del Cañar, de Cojitambo, viene a Yacao, de Yacao pasa por Pacha, y claro, hay ramificaciones, va a Gapal, y de ahí, ¿a dónde va? Va a Girón, y de Girón baja al Jubones, y del Jubones va al Océano Pacífico. Ahí se pierde esta falla. Eso tiene que saber todo el otro. Pero y las autoridades de Girón, de Santa Isabel, de Paute, de Guaraceo, de Cuenca, tienen que unirse. ¿Dónde está el prefecto? El prefecto tiene que dirigir eso. Él debería estar liderando ¿qué haga? Pero están de fiesta. Mire Nabón. Fiesta, pues, ¿no? Nabón está hundiéndose. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Por esta falla. ¿Y qué han hecho? Pobre gente de Nabón. ¿Y qué hacen las miserables autoridades? No los hacen digo nada, miserables porque no hacen nada y el pueblo se va a morir en esta tragedia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy simple. Señores alcaldes y prefectos del austro ecuatoriano, conformen especialmente Cuenca, conformen una comisión de vigilancia permanente e instalen todos los sensores de deslizamientos que tengan que instalar. Y segundo, en Cuenca, haga la carretera, señor alcalde o prefecto, con el apoyo del gobierno, hagan la carretera por Huangarcucho, es más cerca, más seguro, y si es que se produce una nueva tragedia de la Josefina, el río Cuenca va por ese túnel a desembocar en Paute y se salva la ciudad. Qué bien, ¿no? Creo que esta parte última hay que mandarles especialmente a los señores alcaldes para que reaccionen de alguna manera. Ha sido agradable tenerle aquí. Un placer. General, ¿no? Ojalá la ciudadanía a través por acá? de sus canales, ya la próxima semana me regreso a Quito. ¿No está extrañando Cuenca o se extraña Cuenca? Toda la vida, aquí está toda mi familia, aquí están mis padres, pero la vida nos lleva a diferentes lugares. Todos mis hijos están casados, mis nietos viven en Quito, entonces ya, y fundamentalmente pues es agradable venir a recorrer las tierras, entonces se siente uno muy bien, fortalecido. Claro, por Yunguilla, ¿no? Yunguilla, ¿sabe que Yunguilla? Les voy a contar una anécdota de Yunguilla. En la geografía del padre Terán dice, a mí me impresionó mucho cuando yo estaba en el Benigno Malo en primer curso y estudiaba geografía, y el doctor Medardo Torres, el padre, no el hijo, era mi profesor de geografía y decía, este autor realmente le respeto porque es sacerdote jesuita, pero como geógrafo no me gusta. ¿Por qué, doctor? Porque él pone ahí, dice, uno de los lugares más malsanos del mundo es un pueblo llamado Yunguilla. Y es cierto, porque en Yunguilla claro, había tabardillo. ¿Sabe lo que es el tabardillo? Es una especie de paludismo terrible, claro, que le mata en 24 horas. Acabó por los años 20, Entonces, 30. ahora con la deforestación, el cambio climático, Yunguilla, sé que es muy bonito. Es bonito, yo he estado ahí unas 2 veces. Mi hermano tiene ahí inclusive una propiedad, pero definitivamente no me gusta mucho, porque es un clima muy húmedo, ahora ha cambiado mucho, pero antes no. Y es que yo he viajado por ahí a la frontera del Oro, donde siempre estuve de guarnición, 80 millones de veces, y algunas veces me quedaba ahí por la falla de Girón, justamente, y Cataviña, ay, me quedaba.